Bienvenidos a su canal favorito, donde siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus series y actores preferidos. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que va a hacer temblar el mundo del fandom de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de una supuesta explosión de Hande Erçel y una declaración íntima que ha sacudido las redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Hande? ¿Será que el amor renació de las cenizas? Agárrense de sus asientos porque vamos a desentrañar todo este misterio juntos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, permítanme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos toda la información que necesitan para estar al día con sus estrellas turcas favoritas. No se arrepentirán, se los prometo. Además, al suscribirse nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido de la mejor calidad. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y nos hace muy felices. Ahora sí, hablemos de lo que nos compete. El titular que encabeza este vídeo es, lo admito, un poco sensacionalista. Hande Erçel explota amo a Kerem, declaración íntima. Uf. Con solo leerlo uno se imagina escenas de gritos, lágrimas y confesiones apasionadas. Pero como siempre, la realidad suele ser un poco más matizada. Permítanme explicarles. En las últimas semanas han circulado varios rumores sobre un posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recordemos que esta pareja, que conquistó corazones en la exitosa serie Sen Kalkam, mantuvo una relación sentimental que lamentablemente llegó a su fin. La ruptura fue dolorosa para muchos fans, que aún sueñan con verlos juntos nuevamente. Y como suele suceder en estos casos, cualquier interacción, cualquier comentario, cualquier like en redes sociales es interpretado como una señal de reconciliación. La llama de la esperanza, aunque tenue, nunca se extingue del todo en los corazones de los fans más acérrimos. La explosión a la que se refiere el titular en realidad no es una explosión literal de ira o frustración. Más bien se trata de la repercusión que ha tenido una entrevista, o un comentario, o una publicación, dependiendo de la fuente que consultemos, en la que Hande Erçel se habría referido a Kerem Bürsin de una manera particularmente cariñosa o nostálgica. La información es confusa, lo admito, porque hay muchas versiones dando vueltas y es difícil discernir qué es verdad y qué es simple especulación. En el mar de información que es Internet, discernir la verdad del rumor se convierte en una tarea casi detectivesca. Los medios de comunicación, ávidos de clics, a menudo contribuyen a la confusión, publicando titulares llamativos que no siempre se corresponden con la realidad. Lo que sí podemos afirmar es que Hande Erçel, en varias ocasiones, ha hablado con respeto y cariño sobre Kerem Bürsin. Incluso después de la ruptura, ha evitado caer en dimes y diretes, manteniendo una actitud madura y profesional. En alguna entrevista, recuerdo haberla escuchado decir que guarda muy buenos recuerdos de la época en que trabajaron juntos y que valora mucho la relación que construyeron. Estas declaraciones, claro, han sido interpretadas por muchos como una prueba de que aún existe amor entre ellos. La madurez de Hande al abordar el tema de su relación pasada es digna de admiración, especialmente considerando la intensa atención mediática a la que ha estado sometida. Su capacidad para mantener la compostura y el respeto hacia Kerem Bürsin es un ejemplo para muchos en la industria del entretenimiento. Pero, ojo. Es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la ilusión. Que Hande hable bien de Kerem no significa necesariamente que estén a punto de volver. Puede ser simplemente que sean dos personas civilizadas que han sabido superar una ruptura y mantener una relación cordial. Además, recordemos que Hande Erçel actualmente está en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco con el que se la ve muy feliz y enamorada. Hakan Sabank ha sido una figura constante en la vida de Hande en los últimos tiempos, brindándole apoyo y estabilidad. Su relación parece sólida y comprometida, lo que complica aún más la posibilidad de un reencuentro con Kerem Bürsin. Entonces, ¿de dónde sale todo este revuelo? Bueno, como les decía, la maquinaria de los rumores nunca descansa. Cualquier cosa que Hande o Kerem hagan o digan es analizada con lupa por los fans y por la prensa del corazón. Y en este caso parece que una simple declaración, quizás sacada de contexto o malinterpretada, ha sido suficiente para desatar la histeria colectiva. Los fans, con su ferviente deseo de ver a sus ídolos juntos, a menudo interpretan las señales de manera selectiva, construyendo narrativas que se ajustan a sus esperanzas.
Esta pasión, aunque comprensible, puede llevar a la creación de expectativas poco realistas y a la difusión de información errónea. Ahora, ¿qué hay de la declaración íntima que menciona el titular? Aquí es donde la cosa se pone más turbia. Algunas fuentes aseguran que Anne Ercel habría hecho una confesión privada a un amigo cercano, revelando que aún siente algo por Kerem Bürsin. Otros, en cambio, afirman que se trata de un comentario que hizo en una conversación informal durante un evento social. Lo cierto es que no hay pruebas concretas de que esta declaración exista realmente. Es muy probable que sea simplemente un invento de algún medio sensacionalista con el objetivo de generar clics y visitas. La falta de fuentes verificables y la naturaleza vaga de la información sugieren que la declaración íntima podría ser, en efecto, una creación mediática diseñada para alimentar el interés público y generar tráfico en línea. Sin embargo, la idea de que Anne Ercel aún pueda sentir algo por Kerem Bürsin es muy atractiva para muchos fans. Después de todo, su historia de amor en Senkalkam fue tan intensa y apasionada que es difícil creer que no haya dejado una huella profunda en sus corazones. Además, la química que tenían en pantalla era innegable, y muchos creen que esa química se trasladó también a la vida real. La serie Senkalkam no solo catapultó a Anne Ercel y Kerem Bürsin a la fama internacional, sino que también creó un vínculo especial entre ellos. La química que compartían en pantalla era palpable y cautivó a audiencias de todo el mundo. Esta conexión, unida a la historia de amor que vivieron fuera de la pantalla, ha hecho que muchos fans sigan soñando con un reencuentro. Pero, insisto, debemos ser realistas. Anne Ercel está actualmente en una relación y parece estar muy feliz. Kerem Bürsin, por su parte, también ha sido vinculado sentimentalmente con otras personas. Es posible que ambos guarden buenos recuerdos de su relación pasada, pero eso no significa que estén destinados a estar juntos nuevamente. La vida sigue adelante y tanto Anne como Kerem han seguido caminos separados. Han crecido como personas y han explorado nuevas relaciones. Aunque el cariño y el respeto mutuo puedan persistir, es importante reconocer que el pasado es pasado y que ambos han construido nuevas vidas. Ahora vamos a hacer un ejercicio de especulación, solo por diversión. Imaginemos por un momento que la declaración íntima es real y que Anne Ercel realmente ha confesado que aún siente algo por Kerem Bürsin. ¿Qué podría pasar? Adentrémonos en el terreno de la hipótesis y exploremos las posibles ramificaciones de esta supuesta confesión. En primer lugar, dependería de la reacción de Kerem. ¿Él también siente algo por ella? ¿Estaría dispuesto a dejarlo todo para volver a intentarlo? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, entonces sí, podríamos estar ante el inicio de un nuevo capítulo en su historia de amor. La reciprocidad es clave en cualquier relación. Si Kerem compartiera los mismos sentimientos que Anne, se abriría la puerta a una posible reconciliación. Sin embargo, la decisión de dejarlo todo y volver a intentarlo implicaría un gran riesgo y una profunda reflexión por parte de ambos. Pero incluso en ese caso, no sería fácil. Anne tendría que romper con Hakan Sabank, lo cual no sería una decisión fácil ni agradable. Además, ambos tendrían que lidiar con la presión mediática y con las expectativas de los fans. Sería una relación muy expuesta y cualquier error podría ser fatal. La ruptura con Hakan Sabank sería un proceso doloroso y delicado, que requeriría tacto y consideración. Además, la intensa atención mediática a la que estarían sometidos Anne y Kerem pondría a prueba su relación desde el principio. Cualquier desliz o malentendido sería amplificado y analizado hasta la saciedad. Por otro lado, si Kerem no siente lo mismo por Anne, o si simplemente no está dispuesto a volver a intentarlo, entonces la declaración íntima quedaría en nada. Sería un secreto guardado en el corazón de Anne, una fantasía que nunca se hará realidad. El rechazo de Kerem sería un golpe duro para Anne, pero también podría ser una oportunidad para cerrar el capítulo de su relación pasada y seguir adelante con su vida. Pero como les decía, todo esto es pura especulación. No tenemos pruebas de que la declaración íntima exista realmente. Así que lo mejor es tomarse toda esta información con pinzas y no dejarse llevar por la ilusión. La prudencia y el escepticismo son fundamentales al analizar la información que circula en el mundo del espectáculo. Es importante recordar que no todo lo que se publica es verdad y que la especulación puede ser peligrosa. En resumen, el titular Anne Ercel explota amo a Kerem declaración íntima es un poco exagerado y sensacionalista. No hay pruebas de que Anne Ercel haya explotado,
ni de que haya hecho una declaración íntima sobre su amor por Kerem Bürsin. Sin embargo, sí es cierto que Hande Erçel ha hablado con respeto y cariño sobre Kerem Bürsin en el pasado, lo cual ha alimentado los rumores de una posible reconciliación. Pero, insisto, debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por la ilusión. Hande Erçel está actualmente en una relación y parece estar muy feliz. La realidad, aunque menos emocionante que la fantasía, es la que debemos aceptar. Hande Erçel ha seguido adelante con su vida y ha encontrado la felicidad en su relación actual. Es importante respetar su decisión y no alimentar falsas esperanzas. En conclusión, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema que apasiona a muchos fans. Pero por ahora parece ser solo eso, una historia del pasado. Una historia que, aunque llena de momentos hermosos y apasionados, ha llegado a su fin. Es hora de cerrar el libro y permitir que Hande y Kerem escriban nuevos capítulos en sus vidas. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya aclarado un poco la situación. Recuerden que en este canal siempre les traemos la información más completa y actualizada sobre sus estrellas turcas favoritas. Nuestro compromiso es brindarles información veraz y objetiva, separando la realidad de la ficción. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. De verdad lo aprecio mucho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin volverán a estar juntos algún día? ¿Les gustaría que volvieran? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su participación es fundamental para crear una comunidad activa y apasionada por el mundo del espectáculo turco. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de la mejor calidad. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayudan a llegar a más personas y a seguir compartiendo nuestra pasión por las series y los actores turcos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Recuerden, la verdad siempre sale a la luz.